esconderé. ¿Verdad? Estamos terminando Efesios, la carta a los Efesios estamos terminando y la próxima vez, cuando termine la próxima carta será, ¿a cuál? A Gálatas, ¿verdad? O Gálatas insensatos. Así que vamos a seguir con la predicación expositiva a la carta a los Efesios, aquí en la Iglesia Bautista Reformada de Murcia. Muy bien, chicos, hoy tenemos un tema sobre la armadura de Dios, pero no vamos a entrar en sí a la armadura, sino que Pablo nos va a arengar a esta lucha. Si estábamos distraídos, siendo cristianos, distraídos con nuestros problemas en nuestros hogares, en nuestras casas, problemas en las iglesias, o viviendo una vida plácida, confortante, lleno de gozo, que es válido y debemos vivir así, pero a veces nos distraemos que el enemigo va como león rugiente, queriendo devorar, ¿verdad? Conociendo tus pecados, conociendo tus tentaciones, ¿verdad? Quiere comerte. Y no se presenta, como vamos a ver en el sermón, no se presenta como un monstruo, ¿verdad? ¿Han visto la película Monster? No se presenta así gritando, no. Él se presenta como un ángel de luz. A veces se presenta como un pastor. A veces se presenta como un apóstol. A veces se presenta como un profeta, ¿verdad? Y te va comiendo el oído. Y se acerca y te agacha y te comienza a hablar así, y tú estás así y así, y te va dominando. Ya lo han visto esas prácticas de dominación, ¿verdad? Esas prácticas de agarrar y a una persona traerla sumisa, hablarle en la oreja, ¿verdad? Y tú estar sobre esa persona y decirle muchas cosas, ¿verdad? En el oído, ¿verdad? Y la traes hacia ti. Con esas prácticas se engaña mucho, mucho. Ya lo hemos visto ya ese tipo de prácticas, que no son bíblicas, que solamente traen a la sumisión al hermano. Pues hoy vamos a hablar sobre esa armadura, de estar preparado en contra de esos dardos, como ya ha leído la hermana Milagro, del enemigo. Esos dardos que nos están, esas flechas que nos está tirando el enemigo, nos vamos a proteger con una armadura. Pero antes de eso, Pablo se va a dirigir con una voz alarmante, con una voz de urgencia, de estar preparados para esa lucha, si estaba distraído. Así que vamos a leer Efesios, ya hemos leído de Efesios del 10 al 20, pero hoy solamente vamos a estar en la porción del 10 al 13. El título es La armadura de Dios, pero vamos a hablar solamente sobre esa lucha, esa guerra que tenemos espiritualmente y que afecta en lo natural, ¿verdad? Todo lo espiritual afecta en lo natural. Así que dice Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya lo hemos visto, ¿verdad? El poder y su fuerza, hemos visto en el catecismo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado esta carta de Efesios, Señor, que hemos sido bendecidos a lo largo de toda la exposición de Efesios, Señor. Ahora te pido que prepare nuestros corazones, que prepare nuestras mentes, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda revelarnos, Señor, todo lo que nos quieres decir, Padre mío. Y podemos ser edificados personalmente, Señor, pero también congregacionalmente, Padre mío. Oh, Señor, te pido que mis hermanos puedan estar atentos sin distraerse, Señor, y estar gozosos recibiendo tu palabra y luego meditarlo, Señor, en el transcurso de la semana. Padre mío, ten el control de mí, ten el control de mi boca, de mi sentido, Señor, de mi persona, Padre mío, para poder dirigirme a mis hermanos con palabras sencillas, lo que tú me has entregado, Señor, y pueda compartirlos con ellos con gozo y alegría, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La armadura de Dios, una guerra, una lucha. Si no lo saben, niños, estamos en guerra. Estamos en guerra y como vamos a ver, se arrebata con violencia. La guerra es violenta, nos dice la palabra, ¿verdad? Y solo los valientes la arrebatan. Solo los valientes
llegan a la meta en esta carrera, en esta guerra, en esta lucha. Solo los valientes. Esta guerra no es para débiles, no es para cristianos débiles en la fe. No, no, Dios nos manda a crecer en la fe, a crecer en la fe. Nos manda a dejar la leche y comer cosas sólidas. Pero para ello hay que prepararnos con esta armadura, prepararnos con la armadura. Y para ello tenemos una idea principal. ¿Cuál es la idea principal de la carta de Efesios? Reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria. Estamos unidos a Cristo en esta guerra. Tengan en su mente que esta lucha no estamos solos, estamos unidos al Dios Trino, unidos a Cristo, unidos al Padre y unidos al Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Recuerden, llenos del Espíritu Santo. Para ello vamos a ver hoy tres argumentos. Y dice el primero, amados, fortaleceos en el Señor. El segundo, poneos la armadura de Dios. Y tercero, estad firmes y resistir en la lucha, en la guerra. Hermanos, Pablo nos ha enseñado en los primeros capítulos las bendiciones espirituales de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha bendecido desde el día de nuestra conversión, el día de nuestro nacimiento, el día de nuestra regeneración, de nuestra transformación. Dios nos ha bendecido y nos ha dado herramientas. Ya lo hemos visto desde el capítulo 1. Estas herramientas nos sirven para vivir una vida cristiana saludable, santa, pero sobre todo en santidad, sobre todo estar en santidad bajo los preceptos y mandamientos descritos en la palabra de Dios. ¿Verdad? Jesús que dijo, si me amas, amas mi palabra, ¿verdad? No es solo amar a Cristo y hacer lo que yo quiero, sino amar a Cristo y obedecer sus preceptos y sus mandamientos. Y esto no es legalismo, sino que Dios ordena que vayamos por las sendas de justicia, por las sendas de santidad, obedeciendo su palabra. Así que la carta a los Efesios nos ha enseñado cómo vivir una vida cristiana en la iglesia local. Lo más importante, en la iglesia local. Pero también cómo comportarnos fuera de la iglesia local, ¿verdad? En diferentes ámbitos de la sociedad, el colegio, el trabajo, ¿verdad? La universidad, en diferentes ámbitos de la sociedad. Así que como cristianos llenos del Espíritu Santo, tenemos roles y deberes que cumplir. Ustedes tienen roles y deberes que cumplir en el hogar, en el colegio, ¿verdad? En la iglesia, los adultos en el hogar con los padres, con los esposos, ¿verdad? O en el trabajo y también en la iglesia local y en diferentes ámbitos de la sociedad. Recordando que estamos unidos a Cristo y llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos obligaciones y roles, como dijo Pablo, en el hogar, en la iglesia, entre los hijos, los padres y en lo laboral, ¿verdad? Eso lo hemos visto en el sermón anterior. Pero también nuestros deberes en el ámbito laboral. ¿Cómo debe ser nuestra responsabilidad en el trabajo? O cómo el dueño de una empresa, al tener a cargo a sus empleados, tiene una responsabilidad, sean cristianos o no, ¿verdad? Tiene una responsabilidad si este es cristiano o no sea cristiano, pero también tenemos un rol como cristianos, un deber como cristianos en diferentes ámbitos de la sociedad, sabiendo que como cristianos estamos, ¿verdad?, separados del mundo. Somos de ese mundo, pero estamos separados del mundo. Estamos separados del mundo. No somos parte de ese mundo. No compartimos ese mundo, aunque estemos en este mundo, ¿verdad? No hacemos oído de lo que el mundo nos quiere enseñar. No, obedecemos la palabra de Dios. Somos hijos de Dios y nos comportamos como tales. Pero ahora el lenguaje del apóstol ha cambiado. Primero habló el rol, las bendiciones, herramientas espirituales, ¿verdad? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Comenzó a hablar los roles en el hogar, los roles en la empresa. Todo muy bonito. Exhortaciones, deberes, bendiciones.
pero ahora su lenguaje ha cambiado. Es un giro de 360 grados. ¡Pum! ¿Qué ha pasado? Ahora el lenguaje del apóstol es un lenguaje de urgencia, de estar atentos, ¿verdad? De despertar, que estábamos dormidos. Ahora ha cambiado su lenguaje. Ahora nos está hablando de armadura, de una protección. Está hablando ahora un lenguaje militar. Nos ha llevado a ese punto de un lenguaje militar. Nos está hablando de una guerra que está sucediendo hoy en día. Sucedió en la época de Pablo y está sucediendo hoy en día. Hoy analizaremos este importante mensaje de alerta. Hoy vamos a estudiar este mensaje de alerta. No es tiempo para estar distraído solo con los placeres que nos da la vida cristiana. No, es importante, sí, debemos vivir en esos placeres de la vida cristiana. Pero no solo eso, más bien debemos estar en una constante preparación, en una constante disciplina, con nuestros sentidos agudos, sabiendo utilizar bien las bendiciones y las herramientas que el hermano Pablo nos ha estado dando desde el capítulo 1. Y ahora nos va a dar pertrechos militares, herramientas militares, ¿verdad? Que conforman una armadura no creada por el hombre. Esta armadura de Dios no es creada por el hombre. Hermano, si crees que vivimos tiempos de paz, estás equivocado. Estás equivocado. Niños, están equivocados. Es una lucha, es una guerra, no solamente contra vuestros padres cristianos, sino contra vosotros, niños, contra vosotros. Satanás utiliza todas las herramientas válidas y no válidas para atacar a la iglesia, para tocar el hogar y para atacar a cada uno de vosotros. Él os conoce, Él os conoce, Él sabe quién es cada uno de vosotros, Él sabe sus nombres, Él sabe sus luchas, Él sabe cómo van a tropezar, cómo pueden caer, y ustedes deben de revestirse de esa armadura que Pablo nos va a enseñar para resistir esos dardos, esos ataques. Así que no estamos en tiempo de paz, estamos en guerra, no una guerra convencional, con misiles, con pistolas, con metralletas. No, no es una guerra convencional, no es una guerra por dinero, no es por poder humano o por conveniencias humanas, no, es una guerra espiritual, es una guerra espiritual. Sí, como cristianos conocemos cuál es el final de esta guerra. Conocemos cuál es el final del enemigo, ¿verdad? ¿Cuál es su destino final de Satanás y de los demonios y de sus esclavos? Todos aquellos que han rechazado a Cristo, han rechazado el mensaje, son esclavos de Satanás, ¿verdad? Y sabemos que el final de ellos es el infierno. Pero también tratará de llevar a las máximas almas posibles e incluso engañar a los escogidos, nos dice la palabra. Incluso engañar, no llevárselos, engañar, para que vivan no una vida saludable, sino una vida contristando al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando deberíamos estar en gozo. Es por ello que debemos estar alertas, atentos, despiertos, ¿verdad? Preparados, disciplinados en todo lo que Pablo nos está enseñando y nos va a enseñar, e incluso a preparar a nuestros hijos, adultos, padres, preparar a nuestros hijos, porque de ellos también serán parte de esta guerra. Ya están en esta guerra con la ideología de género en los colegios. Ya están en esa guerra, ¿verdad? Desde que entran al colegio, con 3 añitos, ya los están atacando con dardos el enemigo. Y nosotros debemos prepararnos con nuestra armadura y enseñarles a ellos cómo vestirse con esa armadura, cómo pedir esa armadura, ¿verdad? Así que esta introducción me lleva a mi primer punto, que es, amados, fortaleceos en el Señor. Amados, hermanos, amados, fortaleceos en el Señor. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Lo hemos visto hace un momento en el catecismo, poder y fuerza. Dios creó los cielos y la tierra con el poder y fuerza de su palabra, con el logos, ¿verdad? Lo hemos visto en el catecismo. Pues ahora, mira, nos está hablando
que nos fortalecemos con el poder de su fuerza. Hermanos, amados míos, el hermano Pablo se está dirigiendo a hermanos cristianos como vosotros, ¿verdad? En Éfeso se está dirigiendo a hermanos cristianos llenos del Espíritu Santo y unidos a Cristo, pero que viven con aflicciones, que viven con sus problemas y con batallas, ¿verdad? Ha entrado judaizantes, ha entrado el gnosticismo y están luchando contra ello, y Pablo los va a arengar a esta lucha. El enemigo ha comenzado a atacar a la iglesia. Hoy en día los ataca a cada uno de vosotros y ataca a la iglesia. Todos vivimos en esta guerra. Igual que lo vivían los hermanos de Éfeso, hoy en día vivimos con los mismos ataques del enemigo. Es por ello que Pablo, que el hermano Pablo, ¿verdad?, nos arenga con unas palabras finales. Él está concluyendo la carta, ¿verdad? Él está concluyendo la carta, pero dice, por lo demás, por eso es que está diciendo, por lo demás, después de todo lo dicho, finalmente, hermanos míos, dice, finalmente, hermanos míos, después de haber dicho todo esto, hermanos cristianos, gentiles o judíos, libres o esclavos, siervos o amos, a todos ellos se está dirigiendo, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todos hermanos en Cristo, se está dirigiendo a ellos, está concluyendo la carta, pero su lenguaje de Pablo es de urgencia. El lenguaje de Pablo es de urgencia, es de alerta, pero también es una orden, es un imperativo. Aunque él está usando un lenguaje de alerta, él se ha parado en la carta y ha dado una orden, está dando una orden, un imperativo de fortaleceos, dice. Amados, fortaleceos, que podemos explicarlo en dos formas. El fortaleceos, la palabra fortaleceos. Podemos hablarlo de dos formas porque Pablo ya ha estado diciendo estos imperativos en dos formas, ¿verdad? Uno, buscar fortalecerse, tú tienes que fortalecerte, y otro, dejarte fortalecer. Recuerdan, ¿no? Hemos visto este tipo de lenguaje a través de la carta, ¿verdad? Llenarse del Espíritu Santo, dejaos llenar del Espíritu Santo. Edificado la iglesia, dejarse edificar, ¿verdad? Ya hemos visto este tipo de lenguaje. Ahora dice, fortalecerse y dejarse fortalecer. Las dos cosas. Ambos se complementan. Ambos se complementan. Esa es la labor del cristiano. Esa es la labor del cristiano. Hay una gracia divina del Señor donde nosotros no podemos, no actuamos, solamente la gracia divina hacia nosotros, pero también hay una responsabilidad humana, ¿verdad? La salvación es por gracia, pero luego dice que hay que cuidarla con temor y temblor, ¿verdad? La gracia, la salvación, la gracia divina es por gracia, que nos la da Dios, pero también hay una responsabilidad humana de cuidarla, de protegerla. Ahora por eso está diciendo fortaleceos y dejarse fortalecer. Las dos cosas. Tienes que dejarte fortalecer por Dios, pero también tienes una responsabilidad de fortalecerte, no de quedarte en tus laureles, no, de fortalecerte. Esa es la labor cristiana, ¿verdad? De santificarnos. Pablo está hablando de la santificación, llenados del Espíritu Santo, santificación, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida santa. Ambas están presentes en nuestra vida, la santificación y la gracia divina de Dios. Entonces debemos buscar fortalecernos, pero también dejar fortalecernos por el Señor, por Cristo, por el Dios Trino. Este mensaje de alerta no solo lo vemos en la carta de Efesios, lo vemos también en otras cartas como Primera de Corintios 16:13. ¿Qué dice Alessandro? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estar firmes en la fe, parados, anclados. Pero ¿qué más dice? Portaos varonilmente, no sean unos afeminados, chicos. No sean afeminados, que su comportamiento sea varonil, que sean hombres, ¿verdad? No puedes estar en una iglesia afeminadamente. No estoy diciendo que sean homosexuales, no. Que su comportamiento sea afeminado, no. Comportaos varonilmente como hombres y esforzaos. Y luego tenemos 2 de Timoteo 2:1. ¿Qué dice Eduardo Sigón, 2 de Timoteo 2:1? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Tú pues, hijo mío. ¿Quién está hablando? Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son hijos de Dios? Vosotros, ¿verdad? Tú, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que Dios te ha dado, que es en Cristo Jesús. Estamos viendo dos textos. Uno, que te fortalezcas en la gracia de Dios, y en el otro, que te comportes como hombre y que te esfuerces. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios y la responsabilidad humana en estas dos cosas, ¿verdad? Como dije, todo esto viene de lo alto. Así como la gracia divina viene de lo alto, este fortalecimiento viene también de lo alto, viene del Señor. Y no solo viene sola, no viene sola, dice que viene con poder y fuerza. Esta gracia viene con poder, este fortalecimiento viene con poder y fuerza. Sí, fuerza y poder son atributos naturales de nuestro Dios Trino. Él es fuerza y Él es poder. Somos empoderados, somos revestidos con su poder y su fuerza. Es por eso que somos llenos por el Espíritu Santo, con su poder y su fuerza. Un poder que es de Cristo, un poder que nos lo regala Cristo. Si han podido leer el libro que les mandé de Martin Lloyd Jones, es un poder que Cristo nos da, que nos embiste con ese poder, ¿verdad? Que nos lo regala por pura gracia solamente para sus hijos, hermanos, solamente para sus hijos. El mismo poder y fuerza que utilizó Dios, ¿para qué? Para crear los cielos y la tierra, como hemos visto en el Spurgeon, ¿verdad? Para crearnos a nosotros con ese mismo poder, con esa misma fuerza, ¿verdad? Con ese mismo poder y esa fuerza que hoy en día sigue presente, preservándonos a cada uno en el camino de la santidad, ¿verdad? De la justicia. Nos sigue preservando con ese mismo poder y esa fuerza y actuando en todos los ámbitos de la creación. Él preserva su creación con ese mismo poder y fuerza, incluso en lo espiritual, ¿verdad? Incluso en lo espiritual. Hermanos, pero no solo debemos dejarnos fortalecer con ese poder y fuerza, también debemos nosotros actuar y fortalecernos nosotros con ese poder. Debemos desearlo, debemos pedirlo y debemos tomarlo. No solamente es pedirlo, es tomarlo, es actuar. Ese mismo poder que levantó de los muertos a Cristo. Esa misma fuerza, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, resucitándolo y invistiéndole de todo poder, dándole un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese mismo poder y fuerza que nos da vida, que nos regenera, que nos transforma, que nos resucita y que nos dará gloria en la resurrección, ¿verdad? Es el mismo poder y fuerza que limpia nuestros delitos y nuestros pecados, que nos purifica y nos santifica y nos limpia. Es ese mismo poder y fuerza, ¿verdad? Así que, hermanos míos, es ese mismo poder y fuerza por la cual somos fortalecidos. Amados, debemos desearlo, debemos pedirlo, debemos tomarlo, porque esta guerra es para valientes, no es para cobardes. Mateo 11:12, ¿qué dice Pepe? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Sufre violencia, ¿verdad? Es una guerra. ¿Se acuerdan cuando manda un mensaje a Dios, verdad? Y llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? Porque dice que me estaban estorbando, ¿verdad? En el cielo había una guerra y me estaban estorbando, y hasta que no estuve ya libre y no pude entregarte el mensaje, ¿verdad? Hay una guerra. Y si te das cuenta, la guerra era espiritual, pero el mensaje era natural, era para una persona, en lo natural. Lo espiritual afecta a lo natural afecta a lo espiritual. Así que, amados míos, estamos en guerra, estamos en una lucha, sí, una guerra ganada, una guerra victoriosa, pero una guerra que hay que lucharla.
Una guerra que no se ha acabado, que hay que lucharla, que se acabará y tendrá un fin, sí, pero hay que lucharla, hay que pelearla hasta que regrese Cristo y ahí toda rodilla sea doblada en los pies de Cristo. Es por ello que Pablo nos insta a vestirnos con la armadura de Dios. Nos insta a protegernos con la armadura de Dios, pero si te das cuenta y verás, esta armadura solamente protege la parte de adelante. La parte de adelante, la de atrás no. Eso era, ¿verdad? Está usando el lenguaje de la armadura del romano. ¿Para qué? Solamente protegía adelante, porque si cuando huías como un cobarde, te mataban por atrás. ¿Verdad? Tus mismos compañeros te mataban por atrás. En este caso el enemigo, si eres un cobarde, el enemigo cuando tire los dardos te va a caer por la espalda. ¿Verdad? Esto no es para cobardes, es para valientes. Una armadura que protege la parte delantera, pero la de atrás no. Es una guerra para valientes. Y hay que recordar que estos valientes tienen el poder y la fuerza de Dios y están fortalecidos y llenos del Espíritu Santo. Recuerden eso, hermanos. Valientes que luchan esta guerra espiritual, pero que repercute en lo natural. Y estos valientes expanden el reino del Evangelio. Por eso dice estar firmes. ¿Qué hacían los soldados? Avanzaban, pum, pum, y se quedaban firmes. Golpeaban, golpeaban y avanzaban paso a paso. Estaban firmes, pero avanzando. No retrocedían, firmes, ¿verdad? Con pedazos de escudos que tenían. Pero avanzaban y estaban firmes, no se movían, y avanzaban y estaban firmes, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que expandir el Evangelio, tenemos que expandir el reino, donde el enemigo está acorralado. Que lo sepas. En esta lucha gana Cristo, gana Dios, ganamos nosotros, y el enemigo está acorralado, pero ese enemigo sigue luchando, y especialmente Satanás, como un león rugiente, buscando devorar a incautos. Mateo 16, 18, papá. ¿Qué dice? ¿Lo tienes ahí? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán. Está el enemigo acorralado y conocen su destino. Primera de Pedro 5:8. Ana. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devorar, verdad? A los cobardes. Devorar a los cobardes. Es por ello que Pablo nos sigue diciendo en el versículo 11, que me lleva a mi segundo encabezado, poneos la armadura de Dios. Poneos la armadura de Dios. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muy bien, Noah, del diablo. Vestíos. Una acción. Una acción. Como dije antes, no solamente la gracia divina que viene del Señor, también hay una responsabilidad humana por parte de cada uno de vosotros. Nos dice que vestíos, revestíos, que ustedes se vistan de esta armadura. Pero ¿vestirnos de qué? ¿O con qué? Con la armadura de Dios, ¿verdad? Dice el texto, con la armadura de Dios, con una armadura. Pablo nos está hablando con urgencia que estamos en guerra, que estamos en lucha, y ahora nos dice que nos vistamos con esa armadura como buenos soldados, porque vamos a la guerra, que nos revistamos como soldados. Ahora, para ser soldados hay que prepararnos en una disciplina militar. Somos enrolados en el ejército celestial, ¿verdad? En el ejército de los santos, desde el día que nacemos de nuevo en Cristo Jesús. No nacemos del vientre de la madre, no. Cuando nacemos espiritualmente de nuestra muerte de delitos y pecados, por medio de la obra del Espíritu Santo, somos transformados, regenerados, nacemos de nuevo y somos enrolados al ejército de Cristo. Porque estamos en una lucha. Y vamos a comenzar a prepararnos con una disciplina militar, con todas las bendiciones, las herramientas y la armadura que Pablo nos va a mostrar para combatir en esa lucha. Pasamos, ¿verdad? Nacemos de nuevo, somos enrolados, somos novatos,
Somos guerreros novatos, pasando por los primeros pasos de la fe y aumentándola cada día, de gracia en gracia, desde el día que naces de nuevo. Preparándonos, dejando ya, dice la palabra, los rudimentos, ¿verdad?, de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en Dios, verdad, lo permite, la carta de Hebreos, ¿verdad? Vamos avanzando, nos dice, vamos para adelante, dejando todo esto de aquí, los primeros rudimentos, ¿verdad? Ese es el novato, con los primeros rudimentos. Ahora tenemos que avanzar, conocer más a Dios y revestirnos de esa armadura. Creemos, y ahora que somos soldados, revestidos y vestidos de la armadura, pero ojo, esta no es cualquier armadura hecha de manos humanas, no, con herramientas humanas, con compuestos terrenales, no es una armadura como los romanos. Esta armadura es de Dios, preparado por Dios con su poder y su fuerza todopoderosa. Y nos dice que nos vistamos con esa armadura sin dejar de ponernos una sola pieza, sino al completo, con toda. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin debemos ponernos esta armadura? Con el fin de estar firmes, anclados, firmes. ¿Contra qué? Contra las artimañas, contra los métodos, contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, del enemigo. No, el diablo no existe. El diablo no existe, dicen algunos. Los espíritus no existen, dicen otros. Los demonios no existen, dicen. Pero claro, luego te venden espiritualidad. El mundo dice que el demonio, Dios, el demonio no existen, pero luego te venden, ¿verdad? Hacer, ¿cómo se llama esto? Con sus cosas y sus tonterías espirituales, ¿verdad? No, lo espiritual no existe, pero luego te lo quieren vender. El mundo es así de contradictorio. El mundo que está en las tinieblas está engañado y contradicha, ¿verdad? En contradicciones. Pero nosotros sabemos que sí, que el demonio existe, que el diablo existe y que la lucha espiritual existe. Y luchan, ¿verdad?, sin descanso contra nosotros. No puedes parar un momento, flojear un momento, no puedes. No descansa el enemigo. Ellos van a luchar por llevarse todas las almas que puedan. Todas las almas que puedan llevarse al infierno. Todas. Pero sí, conocen su final. Por eso es que quieren llevarse todas las almas al infierno. Conocen su final. La conocemos nosotros. Pero tú, ¿conoces tu final? ¿Tú conoces cuál es tu final? Yo estoy seguro de mi salvación. ¿Y en quién he creído? Yo lo estoy. Y estoy anclado y parado en la palabra, en la fe. ¿Tú sabes dónde vas a terminar? ¿Tú sabes después de tu muerte a dónde vas a ir? ¿Estás parado y firme en la palabra? ¿Tú lo sabes? Niños, ¿lo saben? Hechos de los Apóstoles 4:11 al 12 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús podemos ser salvos. Así que, hermanos, solo en Jesús hay salvación para tu alma. Y solo creer en Él y su obra redentora y reconocer que es tu Señor y Salvador te librará del infierno y de las artimañas del enemigo. Así que, amados, vestidos de la armadura de Dios para que puedan resistir los golpes, los dardos, las flechas del enemigo y de sus demonios. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás utiliza y los demonios utilizan a personas para engañar a los escogidos,
para engañar en las iglesias. Se meten en las iglesias. El mundo le pertenece a Satanás. Él ataca en las iglesias y a los cristianos. Los del mundo le pertenecen, están en las garras, son sus esclavos. Se los va a llevar al infierno, a menos que prediquemos la palabra del evangelio en las tinieblas y los traigamos con el poder y la fuerza del Señor a la luz admirable, ¿verdad? Y podamos expandir la palabra que Pablo en el versículo 20 me parece que dice, para predicar el evangelio, ¿verdad? Si lo han leído. Sí, hermanos, el diablo no se presenta como un monstruo feo, como dije antes, ¿verdad? Gritando. No. Él se presenta como un ángel de luz, como un hermano bonachón, como un pastor lindo y hermoso, como un apóstol, como un profeta. Eso lo vemos todos los días en algunas iglesias, siempre en la televisión cristiana lo vemos, apóstoles, profetas, pastores. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles. No hay hoy en día apóstoles y profetas, son falsos apóstoles. Y mira cómo les llama, obreros fraudulentos. Cuando ustedes escuchen por la radio, por la televisión, el apóstol tal, tú tienes que decirle 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus demonios y sus esclavos se disfrazan como ministros de justicia, justos, santos, se presentan como santos, cuyo fin será conforme a sus obras, el infierno. Por eso hay que estar alertas, por eso hay que estar alerta. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, con falsas enseñanzas. Cuidados, amados hermanos míos, que los métodos del diablo están más cerca de lo que te imaginas y nos rodean. Bonitas palabras, pero con mentiras, distorsionadas. Hasta con la Biblia te la distorsionan para confundir y engañar. ¿No hizo eso Satanás cuando tentó a Cristo? Utilizar la palabra de una forma distorsionada. El enemigo conoce, no la entiende, pero la conoce. La único que te puede dar entendimiento de la palabra es el Espíritu Santo. Y Satanás no tiene al Espíritu Santo. Conoce la palabra, pero no la entiende, pero la utiliza para engañar. ¿Con quién es esta lucha? ¿Dónde está esta lucha? ¿Quiénes dirigen esta lucha? Pues el versículo 12 de Efesios 6 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Primero, los cristianos estamos en el lado vencedor. Tienes que entender que estás en el lado vencedor. Tú estás en el lado bueno, en el lado vencedor. Estás en el lado victorioso. Y la dirige el Rey de Reyes y su ejército celestial de ángeles y sus santos en Cristo Jesús. Tú estás en el lado de los ángeles de Cristo Jesús. Tú y los ángeles de Cristo, sus ángeles escogidos, ¿verdad? Tú estás en el lado victorioso y eso tenlo en cuenta. Pero al otro lado está Satanás, están sus demonios junto a sus esclavos, ¿verdad? En las tinieblas donde se encuentra todo ser humano que ha nacido. ¿Cómo es posible eso? Todo humano que ha nacido. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Sí, hermanos, todo ser humano que nace del vientre de la madre, el día del parto, ya está en las garras de su padre, de su Dios, de su Señor, el diablo. Porque todos nacemos en delitos y pecados. Todos nacemos entregados a Satanás. Todos, desde que naces, estás en las garras del diablo. Nacemos en nuestros delitos y pecados, nacemos en tinieblas y nuestro Señor es Satanás. Y todo lo que hacemos es para nuestros placeres y obedecemos a nuestro Señor, el diablo, desde el día que nacemos. Es por ello que debemos predicar el Evangelio a toda criatura para que por medio del poder del mensaje del Evangelio
y el poder del Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo traiga a los escogidos a luz admirable, a todos aquellos que son llamados, atraídos, arrastrados, transformados con el poder de su palabra y de su gracia de Dios. Predicar el Evangelio en las tinieblas, para atraer a todo aquel que cree en Cristo Jesús a luz admirable, a luz admirable. Amados, esta lucha no es contra sangre y carne. No, tu lucha no es contra el hermano que está allá afuera, contra las personas que están afuera. No, con esas personas hay que tener gracia, misericordia, predicarles el Evangelio. No, aunque el diablo los utilice con mentiras, que también te puede utilizar a ti. A Pedro le engañó. Señor, yo no te negaré, y lo negó. Yo estaré a tu lado, y lo negó. Y Jesús le dijo, el diablo os ha pedido para zarandearlos. Sí, al cristiano también va a zarandearlo. El diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido al Señor que no os falte la fe, ¿verdad? Que no os falte la fe, la armadura de Dios. La fe es una parte de la armadura de Dios. Así que no es nuestra lucha contra sangre y carne, no es contra los naturales. Ellos ya son parte del redil de Satanás. Esta lucha es espiritual. Esta lucha es espiritual. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, hermanos, contra Satanás y sus demonios, contra sus esclavos en este mundo, contra poderes de estados. En España, cuando entra este partido político con sus ideologías y su agenda, son utilizados por Satanás. Nuestra lucha es contra eso. No contra el presidente o el ministro, no, sino con las doctrinas que el demonio está metiendo, ¿verdad? Es una guerra espiritual. Sí, que hay consecuencias en lo natural. Sí, hermanos, influye en lo natural. Por eso debemos estar revestidos con la armadura de Dios. Pero nosotros tenemos un nombre, recuerden, sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, Rey de Reyes y de los ejércitos celestiales. Aunque esta lucha es en el ámbito espiritual, debemos defendernos en ambos lados, en lo espiritual y en lo natural. Por eso debemos vivir una vida santa en los preceptos y mandamientos, porque nuestra lucha es contra los dardos del enemigo para hacernos caer en lo natural, para estar en pecado. Por eso nos demanda Dios ser santos, ¿verdad? Una santidad progresiva, mientras que Él nos preserva. Satanás nos ataca espiritualmente, pero también nos tienta en lo natural, robar, fornicar, adulterar, mentir, desobedecer, etc. Él conoce en qué pie cojean vosotros, revestidos de la armadura de Dios. Es por ello que debemos vestirnos con la armadura de Dios para resistir. Y eso me lleva a mi tercer y último punto, recordando y teniendo esto en mente. Efesios 4, 12, 16. ¿Quién lo puede leer? A fin de perfeccionar a los santos para la obra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del amor, sino que siguiendo la verdad en amor, estamos en todo aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, sigue su crecimiento para ir. Gracias. Mi tercer punto, estad firmes y resistir en la lucha. Efesios 6:3 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. ¿Qué dice Efesios 4 en el versículo 15? Sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente, todos nosotros, hermanos, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. Firmes, la iglesia, los hermanos firmes, en amor, en amor. Por tanto, Pablo nos dice, por tanto, por lo antes dicho, en todos los versículos, en toda la carta, y nos repite lo mismo que ya nos dijo antes, de vestidos con la armadura de Dios. Y por ahora tomad la armadura de Dios, no solo una parte o a medias, sino que nos dice toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios. La fuerza y el valor espiritual son necesarios para nuestra guerra. Para nuestra guerra. Valor y fuerza espiritual son necesarios para esta guerra. Y sufrimiento espiritual, porque vamos a sufrir. Sufrimos por nuestros hijos en lo espiritual. Oramos por su salvación. Queremos que nuestros hijos sean salvos, ¿verdad? Sufrimos también en lo espiritual. Los que desean demostrar que tienen una gracia verdadera consigo deben apuntar a toda gracia y ponerse toda la armadura de Dios que Él prepara y da. La armadura de Dios está hecha para usarse, no para tenerlo en el suelo. No, la armadura está hecha por Dios para tenerla puesta, para usarse. Y no es posible dejar la armadura hasta que hayamos terminado. No nos las vamos a quitar hasta que hayamos terminado nuestra guerra y finalizado nuestra carrera. Oh siervo fiel, ¿no? Recuerdan ese versículo, ¿no? Que has terminado, ven ahora con el Señor, ¿verdad? Para Él acabó la guerra, ha sido victorioso. Ya que el combate no solo es contra enemigos humanos, ni contra naturaleza corrupta, ¿verdad? No solamente es contra enemigos, no solamente es con nuestra corrupción que habita en nosotros, tenemos que vernosla con el enemigo que tiene 1000 maneras de engañar a las almas inestables. Recordemos, cuando no estás anclado en la palabra, eres inestable. El enemigo va a ir a por ti. El enemigo va a ir a por ti. Debemos resolver por la gracia de Dios, no rendirnos a Satanás, sino resistirle y de vosotros huirá, dice. Si cedemos, Él se apoderará de terreno. Por eso muchas iglesias dejan de existir. Cierran las puertas. Muchos hermanos se dan cuenta que nunca nacieron de nuevo y no eran de Cristo. Si desconfiamos de nuestra causa o de nuestro líder o de nuestra armadura, le damos ventaja. Confiemos en los líderes que Cristo nos pone. Confiemos en esta armadura, ¿verdad? No le demos ventaja a Satanás. Así que no permitáis que el enemigo os sorprenda sin defensa. Tomad vuestra armadura, hacedlo de inmediato, sin vacilar ni perder el tiempo, y recordad, tomad toda la armadura completa. Ahora, amados, resistir no es estar quieto. Resistir los dardos del enemigo no es estar quieto. No es solamente soportar los ataques, los dardos y las flechas. No. Resistir es aguantar, pero también atacar. Porque una de las armaduras es la espada. ¿Y la espada es para proteger? No, es para matar, para atacar. El escudo es para soportar. Así que resistir no solamente es aguantar, sino también atacar. No solo es atacar, también es avanzar. Avanzar, porque la iglesia y Satanás son enemigos declarados. Se lanzan uno contra el otro, chocan violentamente, dice la palabra. Y solamente los valientes ganan la victoria y arrebatan. Solamente los valientes, amados, estad firmes en todo momento, especialmente en los días malos y también en los buenos. Va a llegar tu día malo. ¿Cuál es tu día malo? Que dice la palabra. Cuando Satanás le dice a Cristo, os ha pedido Satanás a los apóstoles, ese es su día malo, ese va a ser su prueba. Y Pedro cayó, pero se restauró. Judas cayó, no quiso restaurarse, prefirió matarse, ¿verdad? Ojo, cuidado con las predicaciones que han salido en algunas iglesias de que Judas, ¿verdad? Lo que hizo no lo hizo él, lo hizo Satanás, y que sí se arrepintió. No, Satanás fue escogido como enemigo,
Desde antes de la fundación del enemigo, Judas fue escogido para ese propósito y sirvió a su demonio, sirvió a Satanás para ese propósito y está en el infierno con Satanás. Pedro negó a Cristo, pero fue restaurado. Fue en arrepentimiento, fue a Cristo, se arrepintió, pidió perdón y fue restaurado. Porque de antes que pecara, ¿qué le dijo Jesús? Al tercer canto, ¿no es verdad? Tú me negarás, pero cuando seas restaurado, ven y anima a tus compañeros antes de que pecara. Uno fue escogido para una cosa, el otro fue escogido para lo otro, por Dios. ¿Por qué? Preguntarle a Dios en su soberana voluntad por qué lo hizo. Pero así es. Hermanos, a cada uno llegará el día malo en el cual serán tentados por Satanás. Pero Dios os ha pedido que se mantengan en la fe y que se basten de la gracia de Dios. Bástate de mi gracia, estar anclados y firmes en la palabra de Dios. Estén alertas, amados, estén firmes en todo momento, en los buenos y en los malos. Estar alertas, bien adiestrados, bien entrenados y bien disciplinados. Amados, para terminar, que esta tarea empiece por la iglesia. Que empiece por la iglesia. Que pase por la casa. Que pase por vuestro hogar. Entrenemos con la armadura bien puesta y prestos a luchar. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos cómo vestirlos con la armadura de Dios. No se queden en sus laureles en la casa, no. Ayuden a sus hijos, enséñenles la palabra, enséñenles cuál es la armadura y ayudarlos a que se vistan con la armadura de Dios. No es una armadura pesada, niños, no es pesada, es ligera. El Señor nos dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, es ligera. La armadura de Dios no es pesada, te hace ágil para luchar contra el enemigo. Aquellos que están en pecado tienen una carga que no pueden sobrellevar. Hermanos, ustedes vestidos de la armadura de Dios. La armadura de Dios también es ligera para sumarte a la resistencia. Y sí, necesitas entrenamiento para usarla día a día hasta que hayas dominado por completo esta armadura y el poder moverte con ella. Tómala, póntela, resiste, lucha como un valiente, como un santo de Dios, tú y tu familia, tú y tus hermanos, tú y todos los santos del Dios Altísimo. No estamos solos, amados hermanos, no estamos solos en esta guerra, en esta lucha. Dios está de nuestra parte. El Dios Trino está a la cabeza del ejército. El que comandante en jefe del ejército celestial es Cristo Jesús. Y si estamos con Él, nosotros somos victoriosos. ¿Quién contra nosotros, hermanos, niños? No, el Cristo del ejército está en caballo blanco, a cabeza, luchando por nosotros. Él está en el trono celestial, parado, luchando con nosotros. A Dios, no estamos solos, hermanos, así que a Dios sea la gloria, el honor y la honra, que Cristo Jesús, el Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador, comandante en jefe de los ejércitos, regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermanos.